Bienvenidos a Entre Paréntesis, el podcast de Vietnam Libros. Sí, vamos a hablar de libros y de todo lo que tiene que ver con ellos. En este episodio vamos a conversar sobre la escritora mexicana Cristina Rivera Garza. Me acompaña Milena Tajer. Mile es licenciada en Letras y una lectora entusiasta. No sé si ya le contamos en otro episodio, pero en la librería tenemos un club de lectura. Todos los meses leemos un libro y nos juntamos un viernes a charlar, a compartir lecturas sobre ese libro que vamos eligiendo. Y el año pasado leímos El Invencible Verano de Liliana, de Cristina Rivera Garza, un libro que nos gustó mucho, que dio para largas conversaciones. Y ahora, a principios de este año, leímos Autobiografía del Algodón, ¿no? También libro de la autora que nos gustó mucho. Así que teníamos ganas de hacer un episodio charlando sobre esta autora mexicana. Yo, por mi parte, leí esos dos libros, Autobiografía del Algodón y El Invencible Verano de Liliana. No sé, Mile, si vos leíste algo más de ella. No, también leí esos dos, acompañada del club de lectura. Y me parece divertido que la leamos en comunidad, porque creo que ella escribe en comunidad, así que me parece un buen arranque. Sí, tal cual. Sí, y también la idea un poco de este podcast es para seguir haciendo como lecturas colectivas, que es un poco lo que hacemos en el club, y seguramente que muchas de esas ideas que fuimos medio tejiendo entre todos las vamos a traer acá en este episodio. Pero bueno, estaba bueno esto para ver desde dónde vamos a hablar, ¿no? Cuál era un poco de los puntos de partida de la charla, que también creo que estaría bueno capaz que contar brevemente de qué va cada libro, ¿sí? Para quienes aún no hayan leído a Cristina Rivera. Sí, El Invencible Verano de Liliana es un libro apasionante, de hecho también es el primero que yo leí, y es un libro que justamente narra un caso verídico sobre su propia hermana, Liliana Rivera Garza, quien fue asesinada a manos de su femicida, Ángel Ramos González, si no me estoy equivocando el nombre, sí. En una causa que termina quedando abierta, esto fue en los 90, y 30 años después, con la excusa un poco de intentar reabrir el caso, o de volver sobre esos expedientes, o incluso volver sobre las cosas que no se dijeron o ella no pudo decir en ese momento, escribe este libro, que en principio pensamos que va a ser un libro medio judicial, quizás medio una investigación, y termina transformándose en una búsqueda del alma de Liliana, de su amistad, de sus amores, de qué pasó además y cómo un femicidio irrumpe en una familia, en una comunidad, en una sociedad. Ella es mexicana, no sé si lo dijimos antes, pero también va a hablar un poco del plano político y el plano social en términos de femicidios y violencia machista en México. Entonces es un libro, bueno, ahora vamos a hablar, ¿no? Pero como un rompecabezas muy grande y muy contundente que te pega una piña en la jeta. Imposible realmente no reaccionar fuertemente ante los estímulos que presenta, porque abarca mucho y muy profundamente, ¿no? Sí, y ahora que te escuchaba hablar, Mile, medio que si bien va a trabajar otras temáticas como Autobiografía del Algodón, también es un libro que está medio un rompecabezas, que está lleno de partes, porque no sé si tenemos que decir de qué trata. Ahí Cristina Rivera Garza se propone hacer una genealogía de su familia, ir en búsqueda de poder contar sus antepasados, pero también, y se llama por eso Autobiografía del Algodón, porque a la vez que habla de su familia, habla de la producción de algodón, habla de la producción del algodón, y es inevitable hablar de su familia, que eran campesinos. Entonces también es la historia de su familia, es la historia del algodón, es la historia del noreste de México, la frontera con Estados Unidos. Es también la historia de un montón de luchas campesinas, y es también su historia desde el presente yendo a reconstruir todas esas historias, ¿no? Entonces como que nada, ya me parece que los libros tienen esta cuestión de que parecen medio rompecabezas, y también por eso pensaba, para comenzar a charlar un poco de ella y de sus autores, tiene géneros diversos, ¿no? Tiene esto de que mezcla como distintos géneros. Sí. O sea, creo que partimos de una base donde estamos hablando del género de no ficción. Y la no ficción, la crónica, como queramos llamarlo, en principio entiendo es un género híbrido per se, porque es una mezcla entre periodismo o periodismo de investigación y literatura. Pero a la vez, ella
creo que va un poquito más allá de esa apuesta y me parece que, no sé, hoy lo hablábamos un poco, ¿no? Como que mezcla un discurso judicial, telegramas que tienen que ver con el archivo histórico quizás de la nación, cartas íntimas, todo tipo de archivos, pero además también configura ciertas recreaciones, figuraciones respecto de que quizás hay cosas que no conoce del todo, no es que las inventa, porque no es enteramente ficción, pero hay un jugueteo con la ficción que permite reconstruir algunas cosas que quizás no están presentes en lo archivístico. Sí, tal cual. Está bueno eso que decís, porque la no ficción, esto que planteabas, que ya es medio un híbrido, que toma cosas de la literatura, que toma del periodismo, pero a su vez ella trae la ficción, ¿no? Porque ahí donde no tiene datos para contar algo que no sabe, aparece esto de la especulación, la imaginación. Y también pensaba que la había escuchado en una entrevista que decía sobre el libro de Liliana, que tiene 2 manuscritos, que ella intentó contar desde la ficción la historia de su hermana 2 veces, llegó a tener manuscritos y ella decía, ojalá que nunca nadie en la puta vida lea eso, porque no estaba como nada contenta con esos resultados a los que había llegado, y que se encontró con esta forma de narrar que quizás era necesario traer elementos, salirse de la ficción, puramente ficción, no construir también una novela, porque ella habla de que son novelas, pero trayendo esto que vos decías de la crónica, del ensayo, y no sé, y también pensaba que estaba bueno, ¿no? Porque en literatura un poco quizás lo más importante es, tenemos una historia, o ella tenía la necesidad de contar la historia de su hermana, y de pensar, bueno, ¿de qué modo voy a contar esa historia? Me parece muy interesante cuando un autor nos cuenta o nos da una pista, e incluso después post-mortem a veces aparecen esas cosas que es un poco violar esa intimidad de la elaboración, pero me parece interesante que pensemos el libro como algo también que pide, ¿no? Me parece que la historia de Liliana pide determinado género y Cristina tuvo que como irse chocando con distintas paredes hasta encontrar qué le estaba pidiendo esa historia particular, que tiene que ver con esto que decíamos, una historia política, social, pero también es su historia personal y la historia de su propia familia. Tal cual. Entonces, ¿cómo agarro toda esta materialidad y la cuento? Y me parece que cuando hablamos de esto de, bueno, entonces, ¿cómo incorporamos la verdad en el marco de la literatura? Porque esto no deja de ser literatura, digamos, no es un informe, no es un ensayo, no es un expediente. Siento que caemos a veces en la posibilidad de decir, bueno, entonces es un relativismo absoluto, mezclo ficción, mezclo archivo, Me parece que no, que este libro nos dice, hay una verdad, el libro de Liliana, la verdad es que la mataron y que la mató un femicida, el libro de la autobiografía de Algodón, la verdad es que las reformas agrarias mexicanas fueron truncas y es una realidad. Es una realidad. Y esa es la verdad. Ahora, ¿qué hacemos con esa verdad? ¿O qué hace la literatura cuando hay una verdad? Cuando a priori la literatura no necesita una verdad. Sí necesita quizás dialogar con contextos, pero no sé si necesita contar la realidad. Y me parece que ahí es donde Cristina apuesta a decir, bueno, yo lo narro desde la literatura porque es el único lugar que me permite hacerle a la verdad las preguntas que yo necesito hacerle, a veces respondiéndolas, a veces no. Pero me parece interesante pensar que esta historia no cuenta, bueno, cómo fue que mataron a Liliana. ¿Cuál es el caso de Liliana? ¿A qué hora mataron a Liliana? Si pensamos en Rodolfo Walsh. Porque no es eso lo que nos trae. Lo que nos trae es la pregunta que creo que en alguna entrevista dice como no lo quería narrar como una historia de muerte, sino como una historia de vida. Me parece que la pregunta es, ¿quién fue Liliana? ¿Quién fue Liliana? ¿Y qué es un femicidio en el marco de nuestra familia o de nuestra comunidad? Tal cual. Creo que ese libro es poderoso en ese tipo de preguntas. Y bueno, la autobiografía de Algodón también tiene otras preguntas. ¿Quién fue mi familia? ¿Quién es mi pueblo? Sí. Me parece que eso es quizás la potencia de la literatura. ¿Por qué entrar a la literatura? O sea, ¿por qué entrar desde la literatura a la verdad? Sí, y sabés que hay en la autobiografía del Algodón, hay una parte que dice, la memoria funciona como la ficción, la memoria es la ficción por excelencia. Y me parece que está bueno eso porque, bueno, capaz que ahí donde no hay datos, uno empieza a construir a partir de los recuerdos que tiene, ¿no? Como la memoria también es una construcción que vamos haciendo. Y por eso también, que ya sería como no irse de tema, pero no pensar en la ficción como la mentira. Totalmente. ¿No? Como... Sí. No sé si es una pregunta que vale hacerle a la ficción. ¿Esto es mentira o es verdad? Claro. Bueno, no, es un armado, no sé. Me parece interesante porque además esto también que traías de, bueno, ir tirando manuscritos,
que qué valor, qué bueno que haya autores contando que tiraron sus manuscritos, porque nos alienta a los que tiramos manuscritos también a decir, bueno, quizás en algún momento algo sale. Y que no es fácil encontrar ese tono, encontrar el modo en que quiero contar una historia. Es difícil no encapricharse Tal cuando cual. escribiste mucho tiempo. Y me parece interesante que en El Invencible Verano ella tiene un recule en vivo, ¿no? Como hay algo de que ella empieza intentando narrar desde los discursos de la verdad y se va y busca el expediente y busca ver cómo cerró ese expediente, intenta abrirlo y etcétera. Y desde el segundo capítulo lo que vamos a ver es una Cristina que pareciera que se olvidó que hizo eso. No se olvidó, pero un poco pareciera que deja en puntos suspensivos ese caso judicial. No le interesa ya la verdad del proceso, porque evidentemente la verdad del proceso no le está arrojando las respuestas que necesita o el, no sé, la clausura del duelo que está intentando hacer, o la reparación histórica o política. Y ahí se mete, y a mí me parece interesante, ¿no? Como para empezar a hablar de archivo, en otro archivo, que es el archivo personal de Liliana, que son estas cajas de cartón, que en varias entrevistas ella dice, ¿no? Abrí eso y me saltó a la cara 30 años de información en las que no abrí esto, en donde evidentemente estaba mi hermana, y ahí pega volantazo y el rumbo de la novela, ¿la podemos llamar novela? No sé, el libro cambia y nos va a contar otra historia, que es la historia no del proceso judicial, la verdad alojada en la justicia, sino la verdad alojada quizás en la comunidad, en los amigos, en la familia y en la propia Liliana, que además era una escritora, no quiero decir una escritora, sino como una persona que realmente le importaba escribir. Que le importaba escribir. Sí, y ahí también, sobre todo pensando en el libro de Liliana y esto que vos decías, Mile, de que seguramente que también, por un lado, está en este modo que fue encontrando para contar esa historia tal como ella quería o como le pedía el libro, y por otro lado, ¿no? Algo más personal seguramente de estar en una situación de poder acercarse a ese material y poder escribir y pensar sobre ese material, ¿no? Algo más íntimo del duelo. Totalmente. ¿No? Que esto que ella dice en algunas entrevistas de que, bueno, se encuentra con esas cajas que estaban llenas de cartas, de notas de Liliana, y bueno, claro, ella tuvo que también pasar más un duelo íntimo y personal para estar preparada de escribir el libro. A ver, es muy lindo que yo en alguna parte ella dice que, bueno, es el libro que yo quise escribir toda mi vida, ¿no? Y también esto pensando, ¿no? De el libro como algún tipo de reparación. ¿Viste? Como decías, como arranca el libro, va a buscar la causa judicial no está, es muy cortita, no es un caso que quedó ahí dando vueltas como un crimen pasional, ¿no? Y un poco como la idea, bueno, si eso no está, lo voy a hacer yo, ¿no? Ese archivo, quién fue Liliana, lo voy a construir yo a partir de este libro. Sí, y creo que en ese trabajo que hace, porque ella tiene un trabajo con el lenguaje muy contundente. Hoy hablábamos un poco de, bueno, tiene un trabajo de investigación muy riguroso, tiene un trabajo de escritura muy riguroso y después se va a corregir y es una enferma de la corrección, no tiene que serlo para que el libro termine siendo así tan específico, con frases cortas, con tanto punch en cada una de las líneas que escribe. Y me parece que ese trabajo con el lenguaje, en donde ella en muchas entrevistas dice, bueno, evidentemente 30 años después pude escribir este libro porque los movimientos feministas, digamos, ¿no? Como de los últimos años, me brindaron un lenguaje para poder nombrar lo que había pasado con mi hermana. Y yo creo que, volviendo a esto que decías del duelo, hay algo de reparación histórico-política que se lo da el contexto social, pero también hay algo del duelo personal, que es un lenguaje que su propia familia no tuvo para nombrar, o sea, no tuvo el alcance para poder suturar una herida, para saber lo que había pasado, poder desculpabilizar no solo a Liliana, digo, los familiares de víctimas de femicidio como próximos culpables, ¿no? Como gente que estuvo ahí y no vio y no pudo. Digo, hay algo también de que ese lenguaje se materializa frente a ella en instancia política e intenta nombrar este caso como se nombra en otros casos, pero también el propio lenguaje para decir, che, yo estuve en esta instancia y antes no lo podía nombrar y hoy lo puedo nombrar siendo familiar de víctima de femicidio. Sí, ¿no? Está como esa idea que ella también lo dice, nunca escribimos solos cuando escribimos, ¿no? Escribimos con otras voces y escribimos en un contexto determinado, ¿no? Y también que es un libro que haya sido escrito en un momento de politización de esa violencia, en donde están las ideas y los conceptos de femicidio, porque el lenguaje es materialidad, el lenguaje construye realidad, ¿no? Y si no hay otros lenguajes que le disputen a la idea de fue un crimen pasional,
no podemos nombrar. No existe como realidad el femicidio. Claro. Y bueno, traigo una cita muy cortita en donde ella justamente cuando pega este volantazo del expediente, que era una primera investigación más, podríamos decir, típica, ¿no? De ir a abrir un expediente, leer las fechas, investigarlos, qué sé yo, pasa a este archivo íntimo, que también me parece que le permite nombrar desde otro lugar, abrir las cajas de su hermana, y dice, ni bien arranca y ni bien descubre que esto existe y que se puede trabajar con esta materialidad, dice, ahora sí es posible escribir algo que no puede encontrar otra forma de expresión. Ahora sí es posible escribir lo inexpresable. Mejor dicho, ahora hay algo inexpresable y luego entonces, ahora es posible escribir. Bueno, ella es... Hermoso. Ella escribe así, ¿no? Pero me parece que tiene un poco que ver con todos los factores que fuimos abriendo en términos de, bueno, ¿qué puedo decir desde este archivo? ¿Y qué me permite decir este nuevo lenguaje que estoy construyendo? ¿Qué es lo inexpresable? Bueno, lo inexpresable es no poder entender por qué matan a alguien cuando dicen amarlo, digamos. Ella recorre toda esa línea que hoy capaz nos parece medio nombrado, porque por suerte lo nombramos mucho en los últimos tiempos, pero la realidad es que es inexpresable pensar en lo que pasó. Tal cual. Y de repente ella creo que encuentra esa expresión en lo que nadie había expresado, que era encontrar sus cajas, encontrar el archivo de Liliana y ver quién era, ¿no? Sí, y ahí esto que vos decías del archivo, me parece que está re bueno cómo ella trabaja el archivo y cuál es su idea que tiene de archivo. Porque quizás cuando pensamos archivo pensamos más en el archivo estatal, ¿no? Como un archivo más institucional. Y ella tiene la idea del archivo como que en todo poder un archivo, ¿no? Ella de pronto encontró las cajas donde estaban las cartas de Liliana y ella dijo, bueno, acá hay un archivo. Acá hay un archivo para ir a hacer las preguntas. Acá hay un archivo también para poder traer al libro la propia voz de Liliana. Y no, ella tiene como la idea de que hay archivos sentimentales. Y a mí me parece muy increíble y de que la escuché decir eso es como que ves archivos en todos lados. Porque no sé, quizás uno va y ve las fotos familiares y che, ahí hay un archivo. ¿No? Hay un archivo que uno construye y al cual uno puede ir a hacerle como múltiples preguntas. O también esta idea de, bueno, un archivo que ya existe, pero ir a hacerle otro tipo de preguntas. Sí, hay modos de leer ese archivo y me parece que Cristina nos propone otros modos de leer. Por un lado, el archivo oficial, pensando quizás, no sé, hay una parte en la autobiografía del algodón donde lee un pasaporte, en donde alguien podría decir, bueno, un pasaporte que es, bueno, es el traspaso de alguien de una frontera a la otra, lo que dice eso, que además es muchas veces información errónea, ella pudo documentar que lo que decía ese pasaporte, bueno, no era la información verdadera de ese momento de esa persona, si no me equivoco era su abuela, pero de repente se pone a leer la foto. Una foto mal sacada, toda negra, rara, con manchas, y se pone a leer la mirada en esa foto. Entonces, creo que es algo que se dio como de los 90 esta parte. Muchos autores empezaron a investigar cómo podemos hacer para leer el archivo y leer otras cosas en el archivo, tanto incluir nuevos archivos como releer los archivos oficiales y cambiar dónde están documentados, dónde están alojados, etc. Y me parece que Cristina es muy aguda para leer incluso los archivos oficiales. Es decir, bueno, ¿qué leo acá? Bueno, en el expediente que no está, leo el silencio, leo la falta de justicia, pero lo traigo porque lo quiero leer, no es que lo dejo por fuera de la causa solamente porque no me gustan sus resultados. Lo traigo, pero lo comprometo con otro tipo de archivos que me digan otras cosas o que me den otras pistas. Sí, y ahí como también para dar como ejemplos, por ejemplo, en Autobiografía del algodón, ella trabaja, como decía Miles, desde con pasaportes y documentos de su familia, con telegramas, con noticias. Bueno, en el libro de Liliana también, ¿no? Están sus cartas. También en un momento hay una crónica más policial y aparecen noticias, ¿no? Ella es como que se va nutriendo de archivos, de múltiples documentos. Creo que también esto tiene que ver con su formación, que ella es socióloga y después me parece que se doctoró en historia, o sea, tiene una formación en ciencias sociales. Entonces como que también esto que venimos hablando de que arrancamos a charlar, que son libros como un poco híbridos, un poco difíciles de clasificar, no tiene que ver con la formación que tiene,
Pero también, esto que decíamos, muchas veces ella no le interesa hacer una crónica, hacer un ensayo académico. Está haciendo literatura, entonces también donde no hay datos, aparece ella imaginando, reconstruyendo situaciones. Totalmente. Y siento también que es una persona muy... ella misma lo dice, ¿no? La palabra discreción. Como... Yo creo que igual ahí un poco es humilde de más, quizás en las entrevistas dice como que ella, por lo menos en el libro de Liliana, sí, dice, yo intenté construir una presencia discreta, porque ya muchas veces llevaron a Liliana a la ausencia, en este libro quería que ella esté presente y hable ella, y no hablar yo por ella, y creo que lo construye muy bien, si bien no creo que sea una presencia discreta, porque su presencia está en su investigación, en su escritura, en su corrección, y en ser una mina que todo el tiempo lleva esta historia a todos los lugares. Vos la entrevistás desde, no sé, la invitan a Club Ferro y ella va, dar una nota, no tiene ningún drama. Pero sí que es cierto que en el libro se nota ese intento por poner el archivo a hablar también solo, sin tanta motivación de protagonizar desde la escritura propia o desde la interpretación propia. Sino claro, como... capaz que esta idea de que ella no está como tan al frente como personaje de la historia, ¿no? Es Sí. como que ella va tejiendo todo y va mostrando todo. Y también está presente porque esto que vos decías, ella cuenta cuando va a buscar a la justicia el archivo, o ella también en Autobiografía del Algodón cuenta cuando, mientras escribe el libro, va a esos lugares donde vivió su familia. Eso está presente. Sí. Y su cotidianidad mientras escribe está presente. Pero es verdad que no, quizás hay libros donde ese yo está como más al frente, ¿no? Acá no está. Es un personaje más capaz, podemos pensar. Sí. Sí. Me parece que ella se mete en el libro. Eso también es muy interesante, pensar cómo la investigadora forma parte de su investigación, no está borrada. Digamos, las hipótesis fallidas, los lugares a donde fue y no encontró nada, las veleidades, las dudas, esos lugares de la investigación, que en general, como no son parte de los resultados, solemos quitarlas desde las ciencias, ¿no? Como a veces se suele no sugerir poner ese lugar. Bueno, también la literatura entra ahí a decir, bueno, este paseo íntimo, este momento en donde me tuve que parar a fumar un pucho porque no daba más, este momento en donde me acompañó mi esposo, mi hijo, mi mejor amiga. Bueno, está Sorais, ¿no? Que es amiga que está Sorais. En los dos libros aparece como que la segundean todas. Sí. Y la acompaña. Y también esa cosa de que muchas veces cuenta cómo se siente antes de haber encontrado tales cosas. Como que también cuenta íntimamente lo que le va pasando en esos procesos. Sí, totalmente. Porque son dos libros, uno, bueno, es tremendo, ¿no? Está hablando acerca del femicidio de su hermana, y otro está hablando acerca de su historia familiar, que es volver ¿no? a traer un montón de cosas, o a enterarte como toda familia, ¿no? Como que ella también trabaja mucho los relatos, trae la oralidad, trae esas historias que se fueron contando. Y al indagar eso también, ¿no? Van apareciendo un montón de cosas que uno se va enterando, ¿no? Como esos secretos a medias. Claro. Y creo que ese rol de la intimidad es lo que permite construir tantas capas del rompecabezas del libro. Como decir, bueno, esta es la historia del femicidio en México, pero también es mi historia personal, y al ser mi historia personal, ¿cómo no voy a yo formar parte de los sentimientos o emociones? Creo que alguna vez en el Club de Lectura decíamos como, bueno, la idea de cartografía emocional, como voy a armar un mapa de lo que sucede en términos políticos y sociales, porque esa parte no deja de estar, no es yo como me sentí, pero a la vez yo soy parte de esta investigación, soy parte de esta historia, y como parte de esta historia puedo relacionar los hechos de mi presente con los hechos del pasado, puedo relacionar los discursos del pasado con los discursos del presente. Hay como una interconexión de tiempos incluso que se solapan y que no por eso le quitan una rigurosidad a la investigación que está haciendo. Tal cual. Y sí, ahí pensaba como dos cosas que ella suele hablar bastante. Por un lado, como esto de traer muchas voces. Sí. Como me parece que ella le dice algo así como comunalidad, ¿no? Esto de que, bueno, no está solamente, ella no le interesa mostrar su visión, sino traer otras voces. Y, por ejemplo, a mí en el libro de Liliana me encantó que hay toda una parte en donde es los amigos contando a Liliana, los amigos narrando a Liliana, y esa me pareció como hermosa, y eso también, ¿no? Traer como otras voces para que hablen en el texto. Sí. Y eso medio que lo hace todo el tiempo y está buenísimo.
Y el respeto también por esos testimonios, ¿no? Como decir, bueno, a veces nos pasaba de que algunos de los testimonios se contradecían o decían no las cosas más maravillosas sobre Liliana, o algunos sí, o algunos no, digamos, como tenían esos cruces porque la memoria, quizás esto que hablábamos antes de esta idea de la memoria como rompecabezas de ficciones, no porque sea mentira, no es mentira ni es verdad, simplemente es un conjunto de testimonios que se enlazan para construir una historia total. Y me parece que es interesante que ella respete el testimonio de los otros, incluso cuando ese testimonio quizás no es la visión que tiene ella de su hermana y podría haberlo solapado, podría haber descartado eso. Y en segundo lugar, traer a Liliana, traer su voz y decir, bueno, ella escribió esta carta, ella escribió este poema en un rincón, ella hizo esta cuentita. No sé si querés que le damos un pedacito estaría re bueno. Liliana. Y también para contar que cuando en el libro, cuando ella aparecen partes de cartas o el diario de Liliana, aparecen sin intervenir, aparecen como las encontró y aparecen con otra tipografía. Sí. Como para fue un mí, trabajo arduo además encontrar la tipografía. Es verdad, porque ella quería una tipografía que se parezca realmente a la letra, ¿no? Sí. Bueno, ahí también me parece todo un cuidado como el archivo y cómo mostrar el archivo y de poner su voz. O sea, la voz de Liliana literalmente aparece ahí en el libro. Sí, y creo que hay algo de... me parece que a Liliana está mostrada tan, no sé, como esencialmente. Yo pensaba, bueno, teníamos ganas de traer algo lo habíamos charlado antes, como traer algo de Liliana mismo, porque nos parece que la directiva que nos está dando Cristina es, yo quiero que Liliana hable por ella misma, no quiero hablar todo por Liliana, entonces nos parecía bien en este podcast, en este encuentro, leer también a Liliana. Y cuando pensaba, bueno, ¿qué podemos traer? Pensé un poco como, bueno, traigo algo relacionado con el caso, traigo alguna reflexión respecto del amor, algún warning, alguna red flag que haya aparecido, que es algo que también tiene que atravesar Cristina y aparece mucho. Y la realidad es que me decidí medio último momento pensando en, creo que lo que más se destaca de Liliana es el poder de su amistad y el poder de su amor. Así que traje simplemente una carta que le envía a una amiga, que no sé si habla tanto del caso, pero es que no sé si Liliana es un caso. No, aparte para mí está bueno porque para mí el libro tiene eso de que cuenta quién fue Liliana. Sí. Y uno va leyendo y le empezaba a tomar un cariño. Y por eso decíamos que es un libro particular, cómo ella decide contar la historia de su hermana. Y por supuesto que va a aparecer como otros momentos donde sí va a tener que narrar el femicidio y demás, pero como me parece que hay como esta idea de quizás no construir a Liliana como una simple víctima, podemos decir, no algo así, sino al mostrar como la potencia vital que tuvo la vida de Liliana por este mundo, digamos, como capaz que darle más valor a eso, ¿no? Sí, y ya hay otros discursos que se van a encargar de narrar las últimas 12 horas macabras de la vida, ya existen, y está bien que existan esos discursos, porque bueno, son informativos, tienen otros fines. Hagamos con la literatura otra cosa. Narremos otras cosas. Bueno, traigo a Liliana. Espero que sea esto, y si no, le diré otra cosa. ¿Qué vamos a hacer? Sí, es esto. El 31 de octubre de 1989 le mandaba a Ana, su amiga Ana Ocadiz, una de las amigas más fuertes que tuvo, al menos entiendo, en los últimos años de su vida. Le dice: querida Ana, estimada Ana, amada Ana, Ana, ¿qué se oye mejor? Ana, en fin. Ana otra vez. Sas. Ana, pues sí, todo llega. Hasta los 20 años nos pudieron alcanzar. Quisiera decirlo preciso, pero ¿qué te podría decir yo? Avivar algo que tú deseas avivar, alentar los sueños escondidos que echarán a volar cuerpo y mente. No podría decir más que lo que tú ya sientes, porque todo ello está tan, tan adentro de cada uno de nosotros, dentro de ti, Ana, Ana fuerte, Ana amor, Ana niña. Ir hacia el deseo con toda nuestra osadía sin respetar el tiempo. Puede ser 4 siglos desde Napoleón o 2 días después del otoño. Sin respetar distancias, porque si es necesario volaremos desde la más lejana mina de diamante en África hasta los mismísimos hielos del Ártico, sin respetar barreras ni trabas. Ir hacia el deseo con una alevosía tal que nos permita nuestras creencias y nuestras carencias. ¿A qué podríamos temerle entonces? Hacia donde tú decidas ir te seguirá mi apoyo. Mientras no desistas, porque no hay responsabilidad más sagrada y atroz que la que nos obliga a ser nosotros mismos.
Con amor, Liliana. Postdata. Ah, se me olvidaba. Feliz cumpleaños. Hermoso. Qué linda, ¿no? Qué divertido tener una amiga así. Re. ¿No? Y como la importancia que le da a Liliana a la escritura. Sí, tiene un montón de fuertísimo. cosas escritas. Para mí además caemos a veces en el error, podríamos caer en el error de pensar que Liliana fue una escritora que no fue, y entonces... Y para mí Liliana no es una escritora, es una persona que manda buenos WhatsApps. Digo, es una gran amiga, y me gusta eso. Yo pienso a veces que si empezáramos a leer las conversaciones que tenemos con amigos por WhatsApp, incluso los memes que nos mandamos, los chistes, encontraríamos grandes pedorradas y grandísimas magias absolutas recontra. donde el amor surgió. Y me parece que eso es Liliana, es una persona divertida, es una persona que cuando hablamos de que rompe con el texto, tiene textos en donde pega todas las palabras, en donde hace unos quilombos gramáticos vanguardistas, lo podés analizar desde ese lado, pero a mí me interesa más analizar su jocosidad a la hora de hablar con los otros. Ella estaba jodiendo y me parece bien que esté jodiendo. No sé, tiene esa simpleza, esa lindura verla así. Sí, y ahora, no sé, escuchaba y pensaba también de como arrancamos hablando, pero bueno, claro, quizás no debe haber sido un tema, bueno, cómo mostrar esa parte de Liliana que seguramente que Cristina quería mostrar, y bueno, capaz que era a partir de mostrar esto. Sí. ¿No? Como, no sé, lo pienso y es hipotético porque no lo sabemos. Pero bueno, claro, debe ser difícil, ¿no? Bueno, pero quiero mostrar eso, ¿cómo lo hago? Bueno, capaz que extraer ese archivo. Sí, y creo que es un trabajo que quizás también hace cuando en la autobiografía del algodón estamos en el medio de cuestiones bien rigurosas como la huelga o la organización de obreros que son cosas totalmente comprobables. Y en el medio mete quizás una escena en donde un enamorado le dice a su enamorada, una enamorada le dice a su enamorado que está embarazada. Tal cual. Y se dan un beso. Claro. Y eso sucedió también, Sí, en el medio de una huelga obrera. Tal cual. ¿No? Sí, para mí ahí, y sobre todo en la autobiografía del algodón, tiene algo de, viste que a veces cuando leemos algo como de historia o los historiadores que suelen como detenerse en grandes hechos históricos, ¿no? Como esto, Cristina ahí cuenta una gran huelga que hubo de campesinos en México. Bueno, pero en verdad esa huelga, ella se detiene en lo microscópico, en lo cotidiano, en cómo se forjó esa huelga desde abajo. A veces decir, no, en tal año sucedió tal huelga, bueno, no termina siendo nada, o bueno, ese fue el hecho. Pero ella se mete en cómo se gestó esa huelga, y en esa gestación hay cotidianidad, porque la gente vive, se enamora, se muere, nace. Obvio. Y son esas cositas que parecen novedad, pero permiten integrar a las minorías. O sea, ¿qué estaban haciendo las mujeres cuando los varones se estaban organizando para luchar? Y estaban cocinando para esos varones. Es una obviedad que hoy lo personal es político, ya lo sabemos, pero me parece interesante que la literatura traiga ese agujerito en donde el hombre vuelve de la huelga o del trabajo, incluso de jornadas laborales muy largas. Igual las mujeres también laboraban mucho por lo menos lo que retrata Cristina, perdón. Pero también estaban esas mujeres cuidando el hogar, cuidando a los pibes. Sí, es que al fin esas cotidianidades capaz que te permiten entender la realidad. Son esas cotidianidades las que te permiten entender lo que está sucediendo y la realidad. ¿Por qué pensamos que la historia, claro, es solamente el gran hecho? Y después también me gusta cuando, por ejemplo, no sé, cuenta historias de cómo sus bisabuelos y demás se conocieron, y oigo que ahí, ¿no? Hay historias que le fueron contando, pero hay una elaboración de cómo ella narra esas historias, es increíble. Es hermoso. Y también como otro escritor, otra escritora podría haber escrito una novela histórica típica con esto, y Cristina decidió como hacer este loco hermoso. Sí. Y después también, un poco también en esto que venimos charlando, que me parece que hay algo de medio un lugar, no sé si decirlo ético, como medio ético político en la escritura. Como una idea de como escribir para no olvidar, ¿no? De alguna forma voy a escribir este libro por Liliana, para construir archivo, para que haya una memoria. Voy a escribir la historia de mi familia, de esas luchas campesinas, como para que haya un archivo, para que quede con historia. Me parece que hay algo de... Ella en algún momento dice, escribir es resucitar. Sí. ¿No? Y me parece que
hay como una idea ahí de ella, ¿no? Sí, y creo que, bueno, en el club de lectura lo debatimos mucho y quedó abierto el debate, nos cagamos a trompadas, fue tremendo. Pero lo que sucedió un poco fue esto, ¿no? Como pensar que la cultura escrita está tan ponderada por encima de la cultura oral o de otro tipo de archivos que solamente escribiendo podemos recordar. Yo no creo que sea así, para nada. Ni creo que Cristina proponga eso. Pero sí creo que por lo menos Cristina lo que intenta hacer con esto es intentar traer una lectura respecto de los archivos, los objetos y las oralidades. Esas oralidades existen y seguirán existiendo, aunque no las escribamos, son como escrituras en el aire, pueden perderse, pueden no perderse según lo que pase, pero lo que no se va a perder es la lectura que tiene ella, tan aguda, tan rigurosa y tan detallista respecto de lo que sucedió, o al menos lo que sucedió a los ojos de ella misma, de su familia y de esa comunidad. Me parece que es interesante que por lo menos no olvidemos su lectura. No sé si es la totalidad, pero es la lectura de ella y está bueno que alguien lo haya escrito. Sí, tal cual. Sí, aparte es escritora, ¿no? Claro, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Totalmente. Pero, y se encarga de narrar también, muchísimo. Así que... Y sí, creo que no va con ella contra la oralidad, porque ella también trabaja con muchas oralidades, pero me acuerdo que en un momento, me parece que es en Autobiografía del Algodón, me parece que es su abuela que muere y ella se empieza a preguntar como dónde van a quedar ciertas cosas. Che, ¿quién las va a recordar? ¿Alguien las habrá notado? Como hay una idea de, no sé, no urgencia porque son libros que escribió en el tiempo, pero sí que me parece que en ella una urgencia política de dejar rastros. Sí. Que también, si querés, puedo leer. Por favor. Porque hay una parte en Autobiografía del Algodón que habla un poco sobre la escritura y sobre las huellas, y me parece que hay una idea... Esperen que termino el mate. Una idea media general de cómo ella entiende la escritura. Y dice: si como habitantes de la tierra solo nos queda estar con otros o volver a estar donde estuvieron otros, entonces la tierra más básica, la más honesta, la más básica, consiste en identificar las huellas que nos acogen. Este es el momento ético de toda escritura y aún más de toda experiencia, la huella. Sí nos altera, obligándonos a reconocer la raíz plural de nuestros pasos y obligándonos también a cuestionar la ausencia que hace posibles a los nuestros en primera instancia. La huella nos recuerda nuestra calidad de huéspedes y con toda probabilidad, con aparatosa frecuencia, nuestra calidad de usurpadores. De nuestra mera presencia, es decir, del hecho de que nuestra presencia es presencia en el lugar alguna vez ocupado por otro o concomitantemente ocupado por otro, surge la pregunta sobre la ausencia. ¿El destierro de quién o de qué hace posible que yo esté aquí? ¿Qué desalojo o qué huida abrió el terreno que piso? ¿Qué fuerzas o qué desatino los concominó a alejarse de aquí y a fundar el allá? ¿Qué injusticia o qué crueldad o qué invitación estelar? Pertenecer es el mecanismo que utilizamos para volver palpable al tiempo. La escritura que convoca al pasado, que lo requiere, también nos convida. Usurpar es otro verbo que viene del latín y es otro verbo sin clemencia. Usurpar es apoderarse de una propiedad y de un derecho que le pertenece legítimamente a otro. Por lo general, con violencia. Arrogarse la dignidad, empleo u oficio de otro y usarlo como si fueran propios. El usurpador es el que no puede ver la vecindad que nos instaura desde adentro y desde el inicio. El que opta por la ceguera de ver el mundo sin microscopio y sin telescopio. Usurpar es lo contrario a escribir. Es una belleza. Es una belleza. Es una belleza. Que también algo que quizás no dijimos tanto. Se subió un gato a la mesa. Se subió un gato a la mesa. Que también es una belleza. Esto que dijimos que los libros de Cristina tienen esta rigurosidad, tienen esta densidad, pero a la vez, porque si no también puede quedar como libros quizás fríos, no creo, por todo lo que fuimos diciendo, pero que quizás no hicimos tanto énfasis en el lenguaje poético y de la poesía que tiene su escritura, lo bien que escribe y cómo muchas veces un trabajo tan fino sobre eso que te hace como emocionar, pero no por los lugares que busca, ciertos lugares bajos o lugares donde uno puede saber que va a generar algo, sino como a partir de
de cómo dice lo que dice, no se me sale. Sí, creo que el momento de la emoción como lector o como lectora te llega en la frase corta, en la palabra exacta, en la palabra justa. Me parece que si Cristina, escribiera un libro sobre 3 payasos que van en un auto muy chiquito y no fuera una historia tan fuerte, igual lograría emocionarnos contundentemente. Sí, Digo, su uso del lenguaje... Tiene un manejo del lenguaje como... Porque si no pareciera que solamente con una gran historia podés emocionar a los demás, y la realidad es que estas son grandes historias porque son grandes investigaciones y se rompió el orto también para hacerlas y hay que reconocerlo. Pero siento que ella, por sobre todo, antes que investigadora, es escritora. Y eso se nota en lo que llega cuando lee su libro. Sí, y porque también hay algo de que... Y relacionado a esto que decíamos, bueno, como que tiene un lugar político la escritura para ella. Pero también, para hacernos autochivo, lo hablamos un poco cuando hicimos el podcast con Gaby, que hablábamos acerca de esta relación con lo político. No, que a veces es difícil traer un hecho político, algo político, y de qué manera hago arte con eso sin caer en un manifiesto, sin caer en un lenguaje totalmente mecánico. Llano. Porque muchas veces uno puede encontrar algo que está de acuerdo políticamente de la perspectiva que lo labura, pero que no me emociona, no me gusta. Creo que también ahí entra la trascendencia. Ahí en esa elaboración lingüística es donde va a entrar que el texto sobreviva el contexto propio en el que se escribió. Claro. El texto puede tener una fuerte conexión con lo que está pasando en el presente, puede decir hoy, aquí y ahora pasó esto, pero cuando el texto, no diría es bueno, yo no soy nadie para decir que es bueno, pero al menos cuando el texto es poderoso, va a trascender y en 60 años lo vamos a poder leer sin siquiera acordarnos quizás del contexto en el que estuvo publicado, pero la fuerza manifiesta en sus palabras, en la idea política o en la transmisión ideológica que generó, va a seguir conectando con las etapas en las que estemos, un poco porque la historia se repite y un poco porque siempre estamos discutiendo las mismas cosas, pero también un poco porque el lenguaje es poderoso y tiene esa posibilidad de trascendencia cuando está bien utilizado. Re. Y... Bueno, esperemos que con todo esto que todos quieran leer. Por favor. Ir a leer a Cristina Rivera, que también recomendamos escucharla hablar. Sí. Porque es re lúcida y habla re lindo y tiene un montón de entrevistas. Así que está bueno para quienes les interesó. Es re divertido cuando los autores están vivos. Bueno, ¿no? Y eso está escribiendo ahora. Sí. Y me parece que también esto que ella tiene como un doble rol entre teoría y práctica, porque ella está pensando en las nuevas narrativas, está pensando la literatura, está pensando en la escritura, pero no solamente se queda en esa cuestión más teórica, sino que escribe estos libros, y aparte de escribir estos libros, está pensando todas esas cuestiones. Entonces, sí. Y quienes le investigan también tienen, me parece, el desafío, leí algunos textos críticos o gente que hablaba de ella y que arrojaba algunas ideas que seguramente acá masticamos, pero también tenían la necesidad de rearticular el discurso académico en torno a la literatura. ¿Podemos hablar desde otros lugares en la academia? Bueno, Cristina nos dice que sí, ella escribe literatura, o por lo menos lo que leímos hoy de ella fue literatura, pero creo que tiene la apuesta de decir la academia también puede acercarse a otro tipo de lenguajes, puede hablar desde otros lugares y puede hablar desde la experiencia personal, incluso íntima. ¿Podemos hacer esto como investigadores? Bueno, no sé, discutámoslo, pero claro, creo que ella trae esa apuesta. Sí, es un poco lo que está... Por lo menos está haciendo en estos libros, ¿no? Porque como dijimos, ella tiene muchos libros publicados. Hay un libro que ahora no me puedo acordar cómo se llama, que habla bastante sobre Rulfo. Bien. Que entiendo que ahí ella empieza con mezclar estos diferentes géneros, como encontrar quizás este tono con el que viene trabajando. Y ahora en breve sale Terrestres, que es un nuevo libro que no sabemos muy bien con qué se las traerá. Estamos ansiosos. Estamos ansiosos de leer. Bueno, no sé, Mile, si algo más, si te quedó alguna anotación, algo por ahí dando vueltas que quieras decir antes de retirarnos. No, creo que dijimos mucho y lo que no hayamos dicho lo diremos en otra vez, ¿no? Tal cual. Vamos a seguirla leyendo. Vamos a seguir leyendo, a seguir pensando. Que se prepare, ella también, para que sigamos hablando toda la vida. Y bueno, espero que les haya gustado. También
Mile es parte de Pago Chico. Mile junto a Titi tienen otro podcast en la casa que se llama Transposiciones, que invitamos... Somos podcasteras viejas, realmente. Podcasteras viejas, así que invitamos a que vayan a escuchar también Transposiciones. Sí. Bueno, y el Toba tiene otro podcast que se llama Entre Paréntesis, así que nos hacemos publicidad mutua. Si no, ¿quién lo va a hacer? Totalmente. Bueno, Fran se hinchó las bolas, así que cerramos. Cerramos. Bueno, gente, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo episodio de Entre Paréntesis. Gracias, Toby. Esto fue Entre Paréntesis. Nos pueden seguir en las redes sociales, @somospagochico. Producción y conducción, Tomás Pareta. Operación técnica, Francisco Garito Landía. Hecho en Marcos Paz, provincia de Buenos Aires.